La sangre de George Washington acaba de contar una historia que su biografía jamás pudo. Y cambia todo lo que creíamos saber sobre el origen de Estados Unidos. Durante más de 200 años, la historia ha parecido definitiva. George Washington, ascendencia clara, linaje claro, lugar claro en la historia. La figura fundadora perfecta para una nación joven que necesitaba certeza. Pero la certeza es algo frágil. Porque la historia se escribe con papel y el papel olvida. El ADN, no. Cuando los investigadores modernos comenzaron a estudiar la ascendencia de Washington, no intentaban reescribir la historia. Solo la verificaban. Confirmaban lo que todos ya creían. Viejos árboles genealógicos. Registros coloniales. Nombres transmitidos de generación en generación sin cuestionamientos. Al principio, todo parecía familiar. Raíces británicas. Linajes europeos. Exactamente lo que prometían los libros de texto. Y entonces las cifras dejaron de coincidir. En lo profundo de los datos genéticos, algo no concordaba con el registro escrito. Una contradicción silenciosa. Tan pequeña como para pasarla por alto, pero imposible de ignorar una vez vista. No era un rumor. No era especulación. Era ADN, medido, comparado, verificado. El tipo de evidencia que no se preocupa por monumentos ni mitos. Los investigadores repitieron el análisis. Y otra vez. Laboratorios diferentes. El mismo resultado. Una parte de la firma genética de Washington no coincidía con lo que su ascendencia documentada decía que debía coincidir. Y eso cambió la pregunta. ¿Por qué si el hombre más estudiado de la historia estadounidense llevaba algo inesperado en la sangre, que más había suavizado la historia? ¿Y si la historia del origen de Estados Unidos nunca fue tan limpia como nos enseñaron? Cuanto más profundizaban los científicos, más claro se volvía, no se trataba de un error. Era una señal. Una huella genética que apuntaba lejos del camino familiar. Lejos de la certeza colonial. Hacia algo más antiguo y mucho menos cómodo. Y enterrado dentro de esa señal había un único marcador, un diminuto fragmento de ADN, que nunca debería haber estado allí. Ni en una familia colonial inglesa. Ni en Virginia. Ni en el siglo XVIII. Pero estaba. Y una vez que apareció, no había forma de ignorarlo. Al principio, los científicos asumieron la explicación más simple. Contaminación. Un artefacto técnico. Un error de laboratorio. Eso es lo que uno espera, porque la alternativa plantea preguntas incómodas. Pero el marcador sobrevivió a cada prueba. A cada comparación. A cada intento de justificarlo. Vivía en una línea de herencia transmitida silenciosamente de generación en generación. Invisible. Paciente. Esperando. Cuando los investigadores lo compararon con los datos conocidos de la familia Washington, la discordancia se volvió imposible de negar. Este fragmento no pertenecía a la ascendencia que todos esperaban. Ni británica. Ni europea occidental. Ni siquiera cerca. En cambio, cuando el marcador se colocó en bases de datos genéticas globales, iluminó lejos de la América colonial. Lejos del mundo atlántico. Sus coincidencias más cercanas aparecieron miles de kilómetros al este. En regiones moldeadas no por imperios, sino por movimientos antiguos. Por personas que viajaron antes de que existieran las fronteras. Antes de los apellidos. Antes de que la historia tuviera nombres para ellos. Un genetista involucrado en el análisis lo dijo en voz baja, casi con cautela, este linaje no llega por accidente. Y ahí es donde la tensión se agudizó. Porque el ADN no salta continentes por sí solo. Alguien lo portó. Alguien cruzó fronteras. Alguien desapareció del registro. El marcador sugería una migración que la historia nunca registró. Una conexión que no sobrevivió en el papel, sino en la sangre.
Y de repente, la pregunta no era solo de quién descendía George Washington. Era como un linaje de tan lejos entró en una familia que se creía completamente documentada. ¿Hubo un antepasado indocumentado? ¿Una unión oculta? ¿Un viaje olvidado sumido en el silencio? Para responder a eso, la investigación tuvo que retroceder, más allá de la América colonial, más allá de Europa, más allá del propio Atlántico. Porque el origen de este marcador no comenzó en el Nuevo Mundo. Comenzó mucho antes. En una época anterior a las naciones. Antes de las banderas. Antes incluso de que América existiera. Y fue entonces cuando el rastro condujo a un lugar inesperado. Directo a las profundidades de la antigua Eurasia. El rastro no condujo a Europa. Se deslizó bajo ella. Porque este marcador, este extraño fragmento dentro del genoma del primer presidente de Estados Unidos, no provenía de ninguna línea europea conocida. Venía de un lugar más profundo. Más antiguo. Prehistórico. Mucho antes de que los barcos cruzaran el Atlántico, antes de que las colonias se adentraran en la naturaleza, antes de que Inglaterra tuviera una bandera, esta señal genética ya se estaba moviendo. A través de llanuras. Sobre hielo. A través del tiempo. Los científicos rastrearon la edad de la mutación decenas de miles de años atrás, a una época en la que los humanos aún vivían en cuevas, no en castillos. Y el viaje que emprendió no quedó registrado en ningún libro. Porque no había libros. Solo movimiento. Solo supervivencia. Solo linajes, errantes. Desde Asia Central, el marcador apareció en restos antiguos esparcidos por la estepa euroasiática. Cazadores-recolectores. Pueblos tribales. Olvidados por su nombre, pero recordados por su genoma. Apareció de nuevo en los primeros pastores, que migraron hacia el oeste, extendiéndose a zonas de Europa del Este, pero rara vez llegaron más lejos. Rara vez, pero nunca. El Dr. Levan Oruhov, experto en migración genética, explica, algunos linajes se mueven como ríos. Otros se mueven como susurros. Este era un susurro. Uno que de alguna manera cruzó miles de kilómetros, invisible para los mapas, borrado de los archivos, pero vivo en la sangre de George Washington. Esto fuerza una pregunta que desmorona la historia tradicional, si este fragmento sobrevivió cuando ninguna historia lo hizo. ¿En qué versión del pasado confiamos? ¿En la tallada en piedra? ¿O en la escrita en nuestras células? Porque el ADN recuerda cosas que ningún historiador puede. Almacena migraciones, traumas, uniones, desapariciones, incluso cuando todos los documentos han desaparecido. Pero aún quedaba un enigma, si esta antigua señal nació en la estepa, ¿cómo saltó a un hogar de Virginia del siglo XVIII, a un mundo de distancia, en un mundo que nunca debería haberla conocido? La respuesta no estaba en Europa. Estaba en un lugar del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Lo llaman el lugar donde las migraciones colisionaron y luego desaparecieron. Una delgada franja de tierra, ahora salpicada de ruinas olvidadas y colinas silenciosas. Pero una vez, fue el corazón palpitante del movimiento. Los científicos identificaron la región donde este antiguo marcador no solo sobrevivió, sino que se concentró. No fue Inglaterra. No fue Francia. No fue ningún lugar del que esperarías que fluyera el linaje de Washington. Fue el Cáucaso. Una antigua encrucijada entre Oriente y Occidente, donde los imperios surgieron, se enfrentaron y cayeron tan rápido que la historia perdió la noción de quién pertenecía a quién. Las excavaciones arqueológicas en esta región desenterraron restos con coincidencias casi perfectas con el mismo marcador genético. Armas enterradas sin nombre. Cuentas talladas a mano. Huesos de personas que nunca imaginaron que harían eco en el genoma de un presidente. Y sin embargo, aquí estaban. Resonando. Las historias orales de la región hablaban de tribus empujadas hacia el oeste por la guerra, el hambre y el destino. Algunas desaparecieron en Europa del Este. Otras,
Nadie lo sabe. Pero su ADN permaneció oculto en líneas que algún día cruzarían océanos. La doctora Sarah Tekin, antropóloga histórica, llama a la región una trampa de memoria genética, donde las migraciones olvidadas se detienen, esperando ser encontradas. Esta no fue una coincidencia aleatoria. La región encajaba. La cronología arqueológica encajaba. Incluso las tradiciones orales susurraban sobre movimiento en los siglos exactos donde los registros en papel se silenciaron. Este era el pasadizo, el corredor de sombras por el que pudo haber viajado el marcador. No por imperios, sino por personas. Padres. Madres. Hijos e hijas arrastrados al punto ciego de la historia. Y si este era el lugar donde la señal sobrevivió, significaba que alguien debía haberla llevado adelante. No solo hace miles de años, sino recientemente. Porque ahora, el camino se curvaba de nuevo. Hacia el presente. Hacia personas que aún vivían. El avance no vino del pasado. Vino del presente. A medida que los investigadores ampliaban la búsqueda, hicieron algo simple y peligroso para las viejas suposiciones. Dejaron que el ADN hablara por sí mismo. Las bases de datos se iluminaron con coincidencias parciales. No parientes cercanos. No obvios. Pero primos lejanos, dispersos por continentes, todos portando el mismo fragmento silencioso. Al principio, las conexiones parecían insignificantes. Diferentes apellidos. Diferentes países. Diferentes culturas. Sin historias familiares compartidas. Sin vínculos escritos. Pero genéticamente, se alinearon. Segmentos cortos de ADN se superponían en lugares precisos, como piezas de un rompecabezas que no deberían encajar, pero encajaron. Suficiente para confirmar la ascendencia compartida. Suficiente para descartar la coincidencia. Una mujer de Europa del Este siempre había creído que su familia era local, inalterada durante siglos. Un hombre de Asia Central transmitía una tradición sobre antepasados que vinieron de Occidente, pero nadie sabía cuándo ni por qué. Ninguno de los dos había oído jamás el nombre Washington. Sin embargo, sus genomas susurraban la misma historia de origen. Los árboles genealógicos se redibujaron, no en el papel, sino en movimiento. Líneas que se ramificaban, se cruzaban, desaparecían, para luego reconectarse generaciones después. Para algunos, el descubrimiento fue inquietante. Para otros, se sintió como una recuperación, un capítulo perdido finalmente regresaba. La identidad cambió silenciosamente. No se reemplazó, sino que se expandió. Porque la cultura te enseña quién eres. El ADN te muestra dónde has estado. Y la implicación era imposible de ignorar ahora. Si estas personas, vivas, respirando, modernas, portaban la misma señal, entonces la línea de Washington se había cruzado con la suya en algún momento. No simbólicamente. No metafóricamente. Físicamente. En algún momento de la historia, dos mundos se tocaron. La única pregunta que quedaba era la más peligrosa hasta el momento: ¿cuándo ocurrió esa intersección y dónde? Las respuestas ya no estaban en el ADN. Estaban enterradas en silencio. Los investigadores regresaron a los archivos coloniales, pero esta vez con una perspectiva diferente. No buscaban nombres que ya conocían. Buscaban ausencias. Bautismos faltantes. Nacimientos sin registrar. Matrimonios que nunca se plasmaron en tinta. Los registros coloniales son nítidos, pero incompletos. Favorecían a los terratenientes. Hombres de estatus. Familias que importaban en el papel. Todos los demás vivían entre líneas. El ADN ayudó a exponer esas lagunas. En múltiples casos, la herencia genética contradecía directamente la genealogía escrita. Un padre registrado, que biológicamente no podía ser el padre. Un linaje registrado como puro, con marcadores de otros lugares.
ramas enteras borradas por no encajar en el orden social. Los historiadores han reconocido desde hace mucho tiempo estos puntos ciegos, pero la genética les dio peso. Prueba. Precisión. Los expertos coincidieron en una cosa: el ADN no respeta la jerarquía. Preserva las historias de sirvientes, migrantes, desplazados, indocumentados. Personas que la historia superó. Ahí es donde la anomalía de Washington comenzó a tener sentido. No como un escándalo. No como un error. Pero como invisibilidad. Algún ancestro existió, real, humano, consecuente, pero nunca llegó a la historia oficial. Y entre todos los desajustes descubiertos, un fragmento se destacaba. Más antiguo que el resto. Más raro. Más frágil. Un fragmento conectado a un linaje que los historiadores creían que se había desvanecido por completo. Un linaje que se creía borrado por el tiempo. Pero no había desaparecido. Se había estado escondiendo. Y ahora, había resurgido. Extinto. Esa era la palabra utilizada en los primeros estudios de este marcador. El linaje al que pertenecía se había desvanecido, al menos, eso decían los registros. Sin nombres, sin descendientes, sin rastro en los cuadros genealógicos de las familias principales. Pero el ADN contaba una historia diferente. Porque este fragmento, silencioso, antiguo, preciso, había sobrevivido. No en un museo. No en un pergamino. En personas. En huesos enterrados lejos de los centros de poder. En linajes que ningún historiador siguió jamás. Los genetistas comenzaron a modelar su edad. Utilizando el análisis bayesiano, se reconstruyeron líneas de tiempo a partir de tasas de mutación, patrones de herencia y generaciones. Y lo que encontraron fue extraordinario. El fragmento databa de miles de años atrás, pero su reaparición más reciente, apenas unos cientos. Se había transmitido, lenta, silenciosa e invisiblemente, a través de familias cuyos nombres nunca pasaron a la historia. Como un susurro transmitido entre desconocidos, a través de la guerra, la migración y el borrado. Los expertos lo compararon con casos similares. Uno en el norte de África. Otro en Asia Central. En cada caso, la historia era la misma, un linaje declarado extinto, hasta que el ADN demostró lo contrario. Así que ahora, la anomalía de Washington ya no era solo un error o un descuido. Formaba parte de un patrón más amplio. Uno en el que la identidad perdura, incluso cuando todo lo demás se pierde. Porque la documentación puede desaparecer. Pero los genes siguen existiendo. Este marcador había sobrevivido a la esclavitud, las fronteras, los sistemas de clases, el silencio. Se había abierto camino a través del tiempo y se había unido a una de las líneas familiares más cuidadosamente documentadas de la historia estadounidense. Pero la mayor revelación no fue solo que el linaje sobreviviera. Fue que alguien, en algún lugar, lo había escrito. Y en un libro de contabilidad olvidado, apenas notado, largamente ignorado, había un nombre. Un nombre. Coincidiendo con la cronología. Coincidiendo con el lugar. Coincidiendo con el ADN. Ni siquiera era un titular. Solo una línea en un libro de contabilidad frágil, archivado bajo registros domésticos, parte de un inventario de bienes en Virginia a principios del siglo XVIII. Sin fanfarrias. Sin escudo familiar. Solo un nombre y una nota. Pero ese nombre coincidía perfectamente con la anomalía genética. Misma región. Misma esperanza de vida estimada. Misma proximidad a la línea familiar de Washington. Durante décadas, esta entrada había sido ignorada. Archivada con trabajadores contratados, cónyuges no registrados, hijos olvidados. Pero cuando los genetistas llevaron los datos a un grupo de historiadores, uno de ellos se paralizó. Había visto ese nombre antes, no en un árbol genealógico, sino en una disputa legal, archivado y enterrado antes de la Revolución.
Y de repente, el silencio cobró sentido. Porque esta persona no encajaba. No formaba parte de las líneas nobles. No se suponía que dejara descendientes que importaran. Pero lo hicieron. Y ahora, el ADN había hecho que eso fuera imposible de ignorar. Los historiadores comenzaron a reexaminar los registros. Reconstruyendo fragmentos de una vida borrada no por la muerte, sino por diseño. Encontraron indicios de desplazamiento cultural. Propiedad negada. Un matrimonio nunca reconocido. Un niño nacido en la categoría equivocada. Esta persona era parte de un mundo bajo la historia oficial. Una red de nombres que la historia eligió no recordar. Y sin embargo, aquí estaban. Su genoma vivo. Su conexión innegable. Esta no era solo una figura olvidada. Este era el punto de intersección. El eslabón perdido. La persona que pasó el antiguo marcador de un mundo a otro, desde las profundidades de Eurasia, a las venas de un hombre que daría forma a una nación. Y fue entonces cuando se hizo evidente, esta no era solo una historia. Este nombre no era una nota a pie de página. Era un punto de apoyo. Porque las personas que los rodeaban, los unidos por la sangre, por el silencio, por el exilio compartido, todavía estaban ahí fuera. Y lo que el ADN descubrió a continuación, no era solo una conexión. Era una red. Comenzó con una anomalía. Luego, un nombre. Pero detrás de ese nombre, había más. No solo un individuo olvidado, sino un patrón. Una presencia. Los investigadores comenzaron a cruzar referencias con otros genomas conocidos, cartas archivadas, registros locales pasados por alto durante mucho tiempo. Y de repente, comenzaron a aparecer hilos. No un árbol genealógico. Una red. Pequeñas conexiones dispersas. Coincidencias a medias. Segmentos compartidos que unían líneas distantes a través del tiempo, la geografía y el silencio. Una mujer en los Apalaches, cuya familia siempre reivindicó sangre extranjera, una familia costera en Portugal con raíces en puestos comerciales perdidos en la memoria. Un descendiente de personas esclavizadas en Carolina del Sur que llevaba el mismo marcador, sin explicación alguna. Ninguna de estas personas debería haber compartido ascendencia. Pero lo hicieron. No fue solo una peculiaridad de la herencia. Era una señal, que la historia del origen de Estados Unidos no es lineal, sino estratificada. No una escalera ordenada. Sino un mosaico, con fragmentos reunidos de todas las direcciones, cada herida, cada cruce. El doctor Omar Yehuda, especialista en genética de poblaciones profundas, lo expresó claramente, en cualquier mito fundacional, el verdadero poder reside en los márgenes. Donde los linajes se difuminan y la memoria se distorsiona. Ya no se trataba solo de George Washington. Se trataba de lo que su ADN, y el de todos, se niega a borrar. Señales sutiles que perduran más allá del papel. Conexiones sepultadas por la historia, pero visibles bajo un microscopio. Señales que dicen, la nación no comenzó con un solo hombre. Comenzó con la silenciosa colisión de cientos de vidas, la mayoría de las cuales nunca fueron recordadas por su nombre. Y ahora esos nombres regresan. Así que la pregunta no es solo quién fue Washington. Es que nos dice su ADN sobre quiénes somos todos, y qué más hemos elegido no ver. El rastro no termina aquí. En todo caso, esto es solo el comienzo. Los genetistas ya están profundizando. Muestras más antiguas. Secuenciación más precisa. Datos de referencia cruzada no solo de América, sino también de huesos antiguos encontrados en África, Asia y el Mediterráneo. Historiadores, antropólogos, lingüistas, todos trabajando juntos ahora. Porque el ADN no solo reescribe una historia. Reconfigura el sistema. Plantea preguntas incómodas, ¿qué significa pertenecer a una nación, cuando tu genoma pertenece a 100 imperios olvidados? ¿Qué sucede cuando la ascendencia se hace visible, para todos?
¿Y qué le hace a la identidad, cuando los linajes no obedecen a fronteras? Un investigador lo dijo mejor: ya no estamos estudiando historia. La estamos escuchando, desde dentro del cuerpo. Así que ahora, la atención se centra. Si Washington portaba un linaje oculto, ¿quién más lo tenía? ¿Cuántas otras figuras fundadoras nacieron de cruces que los registros decidieron no nombrar? ¿Cuántas historias no registradas siguen vivas, solo esperando el escaneo correcto? Las respuestas no están en los libros de texto. Están en nosotros. Porque el genoma es el único archivo que nunca se cierra. Nunca olvida. Nunca juzga lo que guarda. ¿Y su próximo secreto? Está esperando ser decodificado.